Bueno, me agarraron en vivo. Ya está con nosotros, señores, un destacado historiador, un gran amigo, un hombre que conozco hace muchos años y sé del material que nosotros hemos disfrutado y vamos a disfrutar con este segmento hablando de historia dominicana. Candelario Rosario Vicioso, hace mucho tiempo, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, un historiador, un hombre inquieto, siempre investigando y obviamente cada vez que él dispone, y gracias a Dios que ya está dispuesto, para que todos los miércoles este segmento sirva como un faro de luz a la República Dominicana. Porque siempre hemos dicho que los pueblos de América perecen por falta de conocimiento. Pero tenemos nosotros el deseo, la disposición, el anhelo de llevar esos conocimientos tanto a las nuevas generaciones como también a los niños, porque pienso que los jóvenes pueden escuchar el programa y aprender. Este programa lo pueden ver niños desde 12 años en adelante. Trato de no usar lenguaje rebuscado, porque pienso que el arte de comunicar es hacer común el mensaje, y de eso se trata. Bueno, saludando a mi querido y gran amigo, el historiador Candelario, el hombre de la candela. Sí, muy buenas tardes, muy ¿Cómo tú buenas estás, mi tardes a hermano? todos los televidentes. Muy bien, y a todos los televidentes y gracias por dispensarnos su atención y estamos aquí como siempre al servicio de la República Dominicana y de la sociedad. Así es. Rápidamente, quiero nada más este tema, antes de entrar al tema del segmento. Motivo de alarma que está reportando lo que tiene que ver el Plan Decenal de Educación Horizonte 2034, que ha revelado que 25 de cada 100 estudiantes entre 15 y 17 años de lo que tiene que ver la educación pública no asisten a los centros educativos. Me gustaría escuchar tu parecer porque no solamente es alarmante, estamos hablando de que esos jóvenes que los padres creen que están asistiendo al plantel escolar, que se van con un grupo de amigos, a veces forman hasta bandas, esto constituye una amenaza para la sociedad dominicana. ¿Qué está pasando? Mira, la sociedad dominicana es una sociedad con demasiados problemas. Hay muchachos que están registrados en las escuelas, pero no asisten a las escuelas porque hay una irresponsabilidad de madres y padres. Aquí hay muchachos, niños, que tienen 10, 12, 13, 14, 15 años y no paso de ahí, que no van a la escuela. Si a mí me llamaría cualquier autoridad competente y me dice que yo lo llevo inmediatamente a lugares donde hay niños de 10, 12 años que no van a la escuela porque lo inscribieron una vez, pero los responsables no le dicen que hay que ir a la escuela todos los días, no lo preparan todos los días para que vayan a la escuela. Lo ven caminando, como decimos vulgarmente, tiguereando, y ellos indiferentes. Entonces, a veces le echan la culpa al ministerio, otra vez, qué sé yo, al gobierno. No sé quién es el responsable, pero es un mal de fondo en la República Dominicana. Esas informaciones salen, pero a veces no avanzan, nada más dicen que hay un... Se quedan en el dicho. En el dicho que hay en la cifra, que del 25% de cada 100 muchachos y niñas inscritos no va, pero no dicen las causas. No hay regulación, no hay seguimiento, no hay nada. No hay nada. Pero el director de la escuela no tiene cómo ir a buscar a esos muchachos. No hay una ley, creo, que diga que si no van hay que irlo a buscar o llamar. Como o la qué era sé de yo. Trujillo, que esa parte funcionaba. Había una policía Muchacho escolar. no está yendo a la escuela, mándame a buscar a los En padres. los campos iba un alcalde Sí, sí. y en la ciudad había una policía escolar. En el caso mío, y lo digo, y que hagan las investigaciones, nunca fue el alcalde, yo soy campesino, nunca fue el alcalde, porque con papá había que ir todos los días a la escuela, todos los días. Ahí no había juego. No, con papá no, Claro. que era el que se encargaba de eso. Lo mismo de mi papá, que nos crió a nosotros así también. Y le agradezco hoy día esa parte. Pero han pasado no sé cuántos años de eso, y la gente ahora debería tener más conciencia cívica
y es lo contrario, como que estamos retrocediendo. Lamentablemente. Vamos de inmediato, hermano. Búsqueme, señor director, a Ramón Cáceres. Ramón Cáceres, que fue presidente de la República Dominicana y un hombre que dejó una impronta. Ahí lo están viendo. Entonces, el tema de hoy, vamos a hablar de la caída de Ramón Cáceres. Recuerden, por la Guardia de Mon, que lo va a aclarar también Candelario, hasta la salida de Ramón Cáceres. Hasta la salida de Juan Isidro Jiménez. De Juan Isidro Jiménez, y que tuvimos obviamente unos 5 gobiernos Sí, en esta parte y también al final Desiderio Arias. Sí. Vamos a empezar. La caída de Ramón Cáceres, lo asesinan en el año 1911. El 19 de noviembre de 1911. ¿Qué podemos decir en esa parte con relación al tema de hoy y qué podemos aprender al final? Porque lo vamos a concatenar todo. Mira, ese periodo ahí se caracteriza primero, yo lo caracterizo primero por la inestabilidad social, política. Se vivió un drama de caos, de anarquías, de desorden. Fíjate que ahí de la caída del magnicidio hasta la entrada de los norteamericanos son 5 presidentes. Hay uno ahí que ya es el último. Desiderio Arias. No, Francisco Enríquez y Carvajal. Francisco Enrique Carvajal. Pero la otra que caracteriza ese periodo es la intervención norteamericana, la influencia norteamericana, la participación norteamericana que se va haciendo cada día más efectiva, va estrechando el círculo a las autoridades dominicanas. Producto de la misma inestabilidad que usted plantea. Producto de la misma inestabilidad. Eso va restando soberanía al poder dominicano. Entonces, en la Constitución de 1908, la vicepresidencia de la República queda suprimida. O sea que en esas elecciones, después, Ramón Cáceres es electo él y comienza a gobernar sin vicepresidente porque ya no había, constitucionalmente fue abolido. Fue excluido la vicepresidencia. Correcto. Entonces, cuando ocurre el magnicidio, como no hay vicepresidente, había que escoger, del Senado debía escoger una persona para que se encargara. El jefe de las Fuerzas Armadas, o sea, la Guardia Republicana, era Alfredo Victoria, un hombre muy joven, un hombre despiadado, un hombre que para resolver los problemas no tenía piedad de nada ni de nadie. No titubeaba. Sí. Como él no podía ejercer, no podía asumir la presidencia de la República porque la edad no tenía la edad requerida, entonces escoge a Eladio Victoria, su tío, y logra imponerlo como presidente de la República. Naturalmente, las fuerzas más importantes hasta ese momento eran la de Horacio Vázquez y la de Juan Isidro Jiménez. También Desiderio Arias ya anda medrando y tiene una fuerza muy considerable, sobre todo en la línea noroeste. Candelario, ¿hasta qué punto Ramón Cáceres logró, dentro de esa inestabilidad, iniciar un proceso de organización económica en la República Dominicana, los estamentos militares? Porque a él lo asesinan, pero dejó un tramo del gobierno, digamos, con cierto orden, vamos a decirlo. Sí, mira, el periodo de Ramón Cáceres fue de estabilidad política. Eso tuvo un costo, naturalmente, Claro, porque claro. Él tuvo que diezmar el generalato, a quien él conocía en gran medida, porque también viene de la Montonera. Él se impuso. El señor Federico Velázquez Hernández, que fue su ministro en cuestiones de Hacienda, su asesor, su orientador financiero, en su gestión era como una especie de primer ministro, jefe de gobierno. La historia cuenta que siempre decía, mira, hasta que no acabemos con este desorden con todos estos generales, que uno asume la presidencia e inmediatamente el otro comienza a hacerle la guerra, no habrá paz, no habrá avance, no habrá desarrollo. Entonces, Cáceres deja la administración casi en manos de él y se dedica a los asuntos militares. Él logra diezmar, logra acabar con el generalato. En esa zona noroeste, que es donde era la parte más crítica, obliga a lo que no pudo descabezar, se le fueron a Haití, pero logró imponer la paz y era un hombre bien intencionado,
naturalmente la situación era muy difícil. Se llevó en la política internacional y en algunas cosas internas, se llevó de los consejos de Velázquez Hernández, que había vivido en los Estados Unidos, que conocía bien el sistema norteamericano y que le simpatizaba mucho el sistema norteamericano. Llevó a Cáceres, a eso hicieron la Convención del 7, que es ahí donde ya se estableció el receptor aduanero de recaudador, impuesto por los Estados Unidos y designado por el gobierno norteamericano, y hay una serie de cosas. Pero Eladio Victoria, que es el que asume luego del magnicidio, inmediatamente se comienzan los levantamientos. Desiderio Arias por un lado, Horacio Vázquez, que estaba en Puerto Rico, viene, y hasta Morales Languasco vino. Entra por Samaná y se va a Puerto Plata, donde Desiderio Arias había iniciado los levantamientos, y los jimenistas. Ellos enfrentan a Victoria, los norteamericanos intervienen, presionan, y Victoria es obligado a renunciar. Entonces hay que elegir una nueva figura para que se encargue del poder ejecutivo. Eso recayó sobre el arzobispo Adolfo Noel. Pero él... Monseñor Noel. Por señor, lo que permaneció fue como 2 meses en el poder, que fue por 2 años. Pero él lo que permaneció fue como 2 meses. En una abandona esto acá y se establece en Barahona, Desiderio Arias acosando y acosando hasta que renuncia, y entonces hay que buscar un nuevo presidente. Viene aquí una situación muy particular, que el Senado debe escoger un presidente, pero cada vez que sometían la votación, Jiménez saca 4 votos, Velázquez saca 4 votos, Horacio Vázquez saca 2, y hay otros sacaban... Había un empate ahí. Había un empate, y lo convocaron una sesión, otra sesión, y no se rompía el empate, porque había una situación, es que no querían a Federico Velázquez, Un tranque, que era quien debió asumir la presidencia, Federico Velázquez Hernández, pero no lo querían. Entonces, ante esa situación vino lo que siempre se ha dicho, la solución salomónica. Los jimenistas y horacistas se ponen de acuerdo y escogen a José Bordas Valdés para presidente de la República, que debió ejercerlo por 1 año. Pero él le da posiciones a Luis Felipe Vidal, lo nombra aquí en el sur, representante del gobierno en el sur, a Desiderio Arias lo nombra en el Cibao, y además luego le cede el ferrocarril central, el que comunicaba de Santiago a Puerto Plata. Los horacistas, que a ellos era que correspondía la gestión de ese, protestan, se arma ahí una guerra terrible, pero luego pasa. El Bordas pudo mantenerse en el poder 1 año, que había sido escogido para 1 año y que convocara elecciones, pero él no convoca las elecciones. Al final, ya en abril, cuando ha pasado el momento, él queda ya como presidente de facto, porque pasó el año, pero él maniobró y se impuso como presidente. Pero que resulta que viene la conspiración de nuevo, viene el desorden de nuevo. O sea, que este país ha habido de caos en caos a nivel político. De caos en caos. No, ese periodo fue terrible. Entonces, ahí viene la intervención de los Estados Unidos de nuevo. Ya en el 1916. Se armó un pleito terrible ahí, que la Marina de los Estados Unidos bombardeó por su cuenta, se metió y presionó para que se pusieran de acuerdo. En ese momento ahí es cuando surge Ramón Báez Machado. ¿Padre sabe de quién? De Ramón Báez Romano. Sí, sí. Claro. ¿Padre sabe de quién? Pues bien, el hombre de los problemas financieros. Eso viene una familia histórica. Sí. Que viene desde la presidencia de la República, los bancos y todo. Que vienen siendo Báez Machado, hijo de Báez. Correcto, Buenaventura Báez. Bien, entonces, forzan ahí para que Báez Machado asume la presidencia de la República. Pero los norteamericanos ya están... ¿Cómo hablaste de las aduanas? Sí, que ya estaban intervenidas. Porque no había capacidad de pago por la inestabilidad política. Sí. Entonces los norteamericanos administraban, ellos de ahí cogían... Se cobraban su cuarto. Cobraban su cuarto, y lo que restaba se lo entregaban al... Cojan eso, ese cojan eso. En ocasiones pedían prestado, porque el gobierno dominicano no podía hacer
tomar una serie de medidas, entre ellos préstamos, si no era con la anuencia del presidente de los Estados Unidos. Entonces, aquí Machado sí convoca las elecciones y en la que sale electo Juan Isidro Jiménez. Una figura política importante. Una figura política importante. Sí. Ahí... Colócame, señor director, la figura de Juan Isidro, a lo que Candelario... Pues sí. Ahí esas elecciones que fueron celebradas, ya ahí, mira la figura de Juan Isidro Jiménez Pereira, ahí en esas elecciones, ya hay cosas que todavía hoy las siguen haciendo, yendo a buscar a la gente a votar, dándole dinero a la gente para que fuera a votar. O sea, que esas prácticas vienen de ahí. Vienen de ahí, ya se le daba dinero a la gente, se iban a buscar, se le daba también su traguito, Hay una cuestión muy particular que la gente desconoce y es que las mesas electorales, los centros de votación eran dos. Los jimenistas votaban acá y los horacistas votaban acá. Entonces habían unas alambradas de púa para que no, porque era un... Recuérdame lo de los gallos, porque como era tradición, los bolos, los coludos y los colituertos. Eran tres partidos. Los bolos. ¿Quién representaba a los bolos? Los jimenistas. Y los coluces, los horacistas, porque su símbolo era un gallo con una cola frondosa, muy pronunciada. Y lo de Jiménez Pereira. Y los colituertos había uno que representaba. Sí, pero no era de poca. Sí, pero eso fue anterior. Eso era, decían los colituertos. O verde desteñido. ¿Y qué era eso? ¿Representaba la gente mala? Eso era eso es suena como despectivo, de Ignacio María González, pero eso fue después de la restauración. En ese momento ahí ya nada más predominaban Juan Isidro Jiménez y Horacio Vázquez. Pero quiero que sepa que los textos recogen, las fuentes recogen los insultos que se decían, cada uno en su fila, los horacistas acá y los jimenistas acá, era insulto y era, como decimos, era un bochinche, era un chismoteo y en una se armó un desorden, un disparo sonó que los que estaban presidiendo las mesas electorales tuvieron que ponerse debajo de las mesas y las cosas, pero al final hubo un resultado que benefició a Juan Isidro Jiménez Pereira con unos 40 y tantos mil de votos y Horacio Vázquez tenía unos 30,000 y pico. Ellos, los horacistas, alegaron fraude y cosas, pero no pasó de ahí porque los norteamericanos estuvieron satisfechos por los resultados. Claro. Y quedó así. Quiero decirte también que en esas elecciones, a la salida hay en unas elecciones, a la salida de José Bordas Valdés, Báez Machado se juramentó en el consulado, no se juramentó en el Congreso. Y fue una cosa hecha con tanta prisa que del consulado salió a las oficinas del Palacio y Bordas Valdés no tuvo oportunidad de ir al Congreso a renunciar, sino lo hizo a través de una proclama, a través de una carta pública, publicada en el Listín, porque quienes presionaron y que dirigieron, quienes maniobraron todo, quienes tenían el poder y decidieron todo, y se hizo a la voluntad de ellos, eran norteamericanos. Candelario, una pregunta, ya estamos terminando. El costo para una democracia incipiente como la dominicana en ese momento, con el asesinato vil de Ramón Cáceres, ¿qué representa al día de hoy que pudiera haber algún rezago en el orden democrático de matar a este hombre? Y lo voy a hacer un paralelismo, como el derrocamiento de Juan Bosch, que todavía hay rezagos de la democracia de haber afectado el debido orden de estos hombres. Uno quedó vivo, pero en el caso de Ramón Cáceres fue asesinado. No, el problema son los intereses. Los intereses de esos hombres. En ese momento del magnicidio sí. de 1911 no había instituciones, Fíjate que durante el periodo de los 8 años de los norteamericanos, es que ellos reorganizan el país. Redefinen el organigrama del Estado. Y lo institucionalizan, hacen las instituciones una base institucional. Lamentablemente, sí, pero verdad, fue así. ¿no? Hacen las instituciones más
funcionales, Claro, claro. construyen hospitales, escuelas. Por eso no estamos como Haití, en conti- algún modo. Porque uno no quiere decirlo, Bueno, pero después, nos tú sabes, enseñaron a... Trujillo después, bueno, Horacio Vázquez gobernó, aunque hubo sus inconvenientes que alargaron el periodo y Sí, cosas, sí, sí. eso dio paso a Trujillo, pero fue un hombre que respetó las libertades públicas, Claro. o sea, de corrupción y de cosas, pero imagínate, no respetó las libertades públicas, no encarceló a nadie, no persiguió a nadie, Horacio Vázquez, y bueno, después apareció Trujillo, como tú dices, con Bosch. Yo tengo Como tu reserva. mi posición con relación El a caso la de Bosch. caída de Bosch, porque yo no exculpo a los conspiradores, jamás lo exculpo, jamás lo exculpo. Pero hubo dejadez. Pero hubo un manejo un poco inentendible del presidente de la República cuando está consciente que desde antes de asumir ya la conspiración estaba montada, se pelea con el partido, se pelea con Ángel Miola, no le hace caso a nadie ni a nadie, no toma una serie de medidas que debieron ser tomadas y en cierta medida eso le costó. Ya llegamos al final, me están haciendo señas. 10 segundos para que me conecte la figura de Desiderio Arias y en este componente de ese político vivo que en todos los negocios salía ganando, en esta parte del componente de la inestabilidad política a raíz de la muerte de Moncada. Bueno, mira, Desiderio Arias viene incidiendo en la vida desde de la última década del siglo XIX, pero se hace sentir más ya en el siglo XX. Él acumuló mucha fuerza ahí en la línea noroeste, Sí. y en torno a él se aglutinó personajes. Él no llega a la presidencia de la República por la intervención norteamericana. Los norteamericanos no lo querían, pero cuando él presiona a Jiménez, a quien él había apoyado, cuando él lo presiona y lo presiona y lo presiona, y al final sus diputados lo acusan de que de desacato, y el Senado se le une también, pero Jiménez no acata eso. Desiderio Arias lo tiene sitiado, tiene la capital sitiada, y él, que se había retirado aquí a Cambelén, luego viene y se establece ahí en San Jerónimo, pero él no tenía fuerza, los norteamericanos le ofrecieron. Él se dice que en un momento estaba dispuesto a aceptarla, pero luego entendió que no podía apoyarse en unas fuerzas extranjeras para él conservar el poder, para él mantenerse en el poder. En definitiva, Desiderio no fue ningún patriota como se ve. No, jamás. Fue un hombre jamás. que los intereses particulares estuvieron por encima del interés nacional. Tampoco enfrentó a los norteamericanos. Recogió, levantó su gente, se fue ahí por la Victoria, pasó como 2 o 3 días ahí, luego siguió hacia Santiago y no enfrentó. Hermano, es una figura nefasta en la historia dominicana. Llegamos al final. Mira, estos temas muy interesantes. ¿Te gustaron las fotografías que entraban así? Para ilustrar, como siempre lo hacemos. Sí. Bueno, entonces, los miércoles, nuestro historiador Candelario Rosario Vicioso estará con nosotros siempre trayendo temas de interés en ese importante segmento, hablando de historia dominicana. Hermano, llegamos al final. Muchas gracias. Muy agradecido. Muchas gracias. Y gracias al público. Bueno, llegamos al final, señores, esperando de que se mantengan en sintonía con esta frecuencia dominicana. Hasta mañana.